Medidas de prevención en caso de sismos o terremotos. Verifica anticipadamente estanterías, paredes y áreas riesgosas e informa para su adecuación. Es muy importante que participes en los simulacros de evacuación. Cerciórate que en el kit de emergencia existan linternas y pitos. Durante el evento telúrico, recuerda que no debes correr, mantén la calma y no grites. Por ningún motivo utiliza el ascensor. Protégete junto a columnas o superficies que resistan la caída de objetos. Identifícalos con anterioridad. No te acerques a ventanas ni estanterías que representen peligro. Ubícate cerca de columnas, agachado y cubriendo lo mejor posible tu cabeza y cuello con las manos. Recuerda siempre que se presentarán réplicas y verifica objetos inestables para evitar más accidentes. Si te encuentras en la parte exterior, debes tener distancia de árboles y postes. Para la evacuación debes salir ordenadamente sin obstaculizar las escaleras o puertas de emergencia. Si te encuentras atrapado, de ser posible, activa la luz de tu celular, un timbre fuerte o golpea un objeto que esté cerca para ayudar a tu ubicación. Es importante interrumpir los sistemas de energía y gas. Al salir, ten cuidado con la caída de vidrios y objetos contundentes y dirígete al punto de encuentro asignado en los simulacros. Los sismos o terremotos no se pueden prevenir, pero tú sí puedes salvar tu vida y la de los demás. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Les enviamos un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Mi nombre es Paola Quintero y seré la encargada de guiarlos en esta acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Medicina Preventiva y del Trabajo, con la temática titulada Sesión 10, Principios básicos de la vacunación contra la fiebre amarilla. Les solicitamos muy amablemente estar atentos y participar activamente en nuestro evento web. Pueden usar el chat de preguntas para realizar las inquietudes que puedan tener. Recuerden que a lo largo del evento o al final daremos un espacio para dar respuesta a las preguntas planteadas. Es un placer para mí darle la bienvenida a nuestro experto, líder de la comunidad, el doctor Cristian Alonso Ramírez. Él es médico cirujano, magíster en educación e investigación facultativa, especialista en la administración de salud ocupacional, tecnólogo de higiene y seguridad industrial, asesor internacional, profesor de posgrado y maestría de diferentes universidades nacionales e internacionales. Doctor Alonso, muy buenos días, qué gusto tenerte nuevamente con nosotros y bienvenida. Doctor, no te estamos Buenos días, escuchando. Paola. No, no te preocupes, sí, es que no activé a tiempo el micrófono. Buenos días a ti, Paola, y a todos los demás, ingeniero y todos los que están asistiendo el día de hoy a esta nuestra última sesión del tema de vacunación. Hoy, en Fiebre Amarilla, hablaremos específicamente de la vacunación, despejaremos muchas dudas y vamos a aprender sobre los principios básicos de vacunación. Pero si te parece, Paola, y esta es nuestra última, como les decía, y sesión 10. Nuestra próxima sesión será sobre la situación de discapacidad de nuestros trabajadores y esto cómo se maneja como un reto en la empresa. Pero si te parece, Paolita, iniciemos con nuestra primera evaluación del día. Claro que sí, doctor. Iniciaremos con nuestro sondeo. Les recordamos que realizamos dos sondeos durante el evento, uno al inicio y el otro al final. El primero tiene como objetivo evaluar los conocimientos previos de los participantes y el segundo medir lo aprendido. Iniciemos con la primera pregunta. La vacuna de fiebre amarilla es A, un toxoide, B, virus vivo atenuado, C, recombinante, D, ninguna de las anteriores y E, todas las anteriores. Daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados. A, un toxoide 11%, B, virus vivo atenuado 66%, C, recombinante 1%, D, ninguna de las anteriores 7% y E, todas las anteriores 15%. Continuamos con nuestra segunda pregunta. De la aplicación de la vacuna de fiebre amarilla, A, es tomada, B, puede ser intramuscular o subcutánea, C, aplica en el abdomen,
D, ninguna de las anteriores y E, todas las anteriores. 15 segundos y conocemos resultados. Estos son los resultados. A, es tomada 0%. B, puede ser intramuscular o subcutánea 94%. C, se aplica en el abdomen 0%. D, ninguna de las anteriores 6%. Y E, todas las anteriores 0%. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta. De la vacunación contra la fiebre amarilla es cierto. A, es una vacuna desarrollada hace 5 años. B, no tiene efectos adversos. C, es una sola dosis. D, ninguna de las anteriores y E, todas las anteriores. 15 segundos y conocemos resultados. Estos son los resultados. A, es una vacuna desarrollada hace 5 años, 5%. B, no tiene efectos adversos, 8%. C, es una sola dosis, 79%. D, ninguna de las anteriores, 0%. Y E, todas las anteriores, 8%. Conociendo así el resultado de este sondeo inicial, le damos el paso a nuestro experto, el doctor Cristian Alonso. Ok, muy bien, Paola. Efectivamente, después de observar las respuestas, vamos a continuar en este tema que es muy interesante, el tema de las vacunas. Y lo primero es, como siempre, al iniciar, hablamos de una frase. Esta frase no es hecha por un médico, es hecha por Tomás Alva Edison. ¿Y qué dijo este gran inventor? Dijo, el médico del futuro no recetará medicamentos, sino que instruirá a sus pacientes en el cuidado del cuerpo humano, la alimentación y la causa y prevención de las enfermedades. Pareciera proyectarse hacia el futuro y decir que en una época donde se hacía mucha curación, el futuro era la prevención. Efectivamente, la prevención es una de las principales herramientas que tenemos en la medicina para poder trabajar las enfermedades. Y es preferible, obviamente, no llegar a enfermar que tener las enfermedades. Pero bueno, ese era el futuro y efectivamente nos estamos acercando a él. Pero bueno. El contenido de lo que vamos a hablar es, primero, qué es una vacuna, después, cómo funcionan los diferentes tipos de vacuna que existen. Vamos a mirar qué tipos de vacunas hay y cómo funcionan cada una de ellas y cómo es la vacuna de la fiebre amarilla efectivamente. Cómo se fabrica, que es una pregunta que muchas personas me han hecho frente al tema y que hoy vamos a profundizar. Cómo se aplica la vacuna de fiebre amarilla, la inmunidad y el tiempo de cobertura, además de aclarar unos conceptos que tienen que ver con la vacunación. En general, la idea es entender cómo funcionan las vacunas, cuáles tipos existen, cuál es la de la fiebre amarilla, analizar desde su fabricación hasta por qué vacunarnos. Eso es básicamente lo que vamos a hablar y la idea es comenzar con la historia. La vacunación, sin dudas, es un hito en la medicina y marca en la historia de la medicina una diferencia entre la muerte y la vida. Eso es muy importante porque había patologías que no podíamos tratar, que no teníamos con qué tratarlas para el momento en que surgen las vacunas. Y es esta la única forma en que efectivamente vamos a poder salvar esta población durante todo el tiempo que sucedieron estas enfermedades. Es de lejos el mayor avance en salud pública, pero miren que esto es después de que se pudo proveer agua potable a la población, lo cual quiere decir en realidad, uno de los grandes avances también en términos de salud es proveer agua potable, es decir, el alimento que fuera saludable e inocuo para las personas, porque una cosa es dar alimentación y otra cosa es que este sea inocuo, se vuelve muy importante. Lo mismo sucede con el agua, porque al dar un agua de buena calidad, mejorábamos la salud. Esto quiere decir que la salud no solamente es la medicación, no es el tratamiento, de hecho no lo es. Lo que estamos hablando es que es o son las medidas de prevención las mejores que pueden darse para poder ayudar en términos de salud a las personas. Muy bien. Esta vacunación se vuelve una de las páginas más exitosas de la historia. La vacuna ha controlado 9 enfermedades mayores. ¿Cuáles? La viruela, la gente moría de viruela, de difteria, tétanos, fiebre amarilla, pertusis, poliomielitis que generaba una gran cantidad de discapacidad, el sarampión, la parotiditis, que es la misma
inflamación de las glándulas y que le llamaban paperas, rubeola, de las cuales se ha erradicado la viruela. Claro, el vacunar a todo el mundo genera algo de lo que vamos a hablar más adelante, que se llama la inmunización de rebaño. Ya vamos a ver qué es eso. Es la fuerza del rebaño, cuando todos estamos vacunados. Y obviamente se encuentran vías para erradicar en este momento la poliomielitis, que también está a punto de desaparecer. Estas son patologías que ya nuestras nuevas generaciones, yo no lo conocí, ya estas patologías no se daban porque la vacuna las había erradicado. Esa es la importancia de la vacunación. Y fíjese que dentro de estas enfermedades mayores, es decir, que generan gran patología, está catalogada la fiebre amarilla como una de ellas. Pero, ¿cómo surge la vacunación? Al inicio se llamó variolización y consistía en inocular el pus o las costras de personas que tenían lesiones de las diferentes patologías y se colocaban en China en la nariz y en India en la vía cutánea. Esto comenzó a mostrar unas tasas de éxito bien interesantes, o sea que se desarrolló con el seguimiento de las enfermedades. Hacia 1722 se comenzó a variolizar, es decir, a vacunar. Esta variolización se le hizo a 2 princesas de sangre real. ¿Eso qué quiere decir? Que fue tan exitoso que ya inclusive las altas élites del momento recibieron este tratamiento. Muy bien. Y se hizo el seguimiento de los pacientes que habían recibido esta vacunación de manera muy precaria, casi que con esfero y hojas. Y se dieron cuenta que los variolizados podían morir efectivamente, es cierto, pero morían entre el 2 o el 3%, es decir, de cada 100 personas infectadas por esa patología que estaba siendo variolizada, morían 2 a 3. Pero entre las personas que no tenían la vacuna, de manera natural, morían entre el 20 y el 30. O sea, de 2 a 3 a 20 a 30. Era una diferencia abismal que marcaba el gran éxito que tenía la vacunación. Se utilizaron virus que procedían de la enfermedad de las vacas. Pero ¿cómo eso? Era un ortocoxovirus. Es decir, este virus es parecido al virus de la patología original, pero no era el mismo del que afectaba a los humanos. Como la fuente del inóculo era estas vacas, por eso se le dio el nombre de vacas vacuna. Vacuna proviene de allí. Muy bien. Jenner, que fue el que hizo todo este seguimiento, como estudiante de medicina, conoció a una mujer que había sufrido, digamos, múltiples posibilidades de exponerse a la viruela. Sin embargo, ella no la padecía. Y decía que no la padecía porque había sufrido la enfermedad, que era igual, pero que estaba en las vacas. Jenner hizo la conexión, pero era estudiante en este momento. Él se fue a Londres. Cuando regresa, al Hospital St. George, donde estuvo estudiando, regresó de él, termina sus estudios y regresa a su ciudad y pregunta por aquella mujer que tenía la variolización. Y resulta que ella seguía siendo inmune a pesar de múltiples veces haberse expuesto a a la viruela, que era la patología para la cual estaba variolizada de manera natural. Él conduce un estudio hacia 1796 más o menos e inoculó a jóvenes de 18 años. Este joven se llamaba John Phillips, con las lesiones que en los dedos tenían las ordeñadoras de vacas. Y esta persona quedó variolizada, vacunada y nunca desarrolló síntomas de la enfermedad, apenas una leve fiebre, y llegó a la conclusión que efectivamente esta era una excelente forma de vacunar a las personas y prevenir la enfermedad. Entonces, ¿qué es una vacuna? Básicamente es una suspensión de microorganismos atenuados o muertos en esa época y que introduce al organismo este tipo de virus o de microorganismos, que en ese momento no sabía que eran virus o bacterias, y se colocaba sobre la piel. Eso hace que el cuerpo estimule la formación de anticuerpos. El anticuerpo es la forma en que el cuerpo localiza este virus
lo marca y puede defenderse contra él. Cuando no se poseen anticuerpos contra una enfermedad, pues no es posible marcarlos y poder desarrollar una inmunidad contra ellos. Eso es muy importante en términos de la vacunación. Ahora bien, una cosa es vacunar y otra cosa es inmunizar. ¿Y qué significa inmunizar? Es cuando una persona que puede recibir una o varias dosis de la vacuna se hace inmune y resistente a la enfermedad infecciosa. Esto es debido a la vacuna, pero no todas las vacunas vuelven a todo el mundo o lo inmunizan, volviéndolo, digamos que resistente a la patología con la primera dosis. A veces necesita 2 o 3 como refuerzo. Y esto es algo que la gente conoce, pero es que dicen, yo voy a llevar a mi hijo al refuerzo de la vacuna. Realmente lo que estamos buscando es la inmunización. Y en términos en medicina, por ejemplo, que tenemos que vacunarnos contra la hepatitis B, este tipo de vacunas también busca que se dé la inmunización en las personas. Entonces, buscamos y miramos que tantos anticuerpos hemos logrado levantar contra la enfermedad y si estos no son suficientes, pues se vuelve a dar un estímulo inmunológico hasta que la gente tenga la inmunización. La vacunación en realidad, dependiendo de si necesita un refuerzo o no, no es necesariamente o no nos hace necesariamente inmunes a la patología con una sola. Luego, las posteriores vacunaciones van a ir levantando la inmunidad para que podamos defendernos de manera adecuada. Hoy en día tenemos muchas vacunas y estas vacunas, que son muy importantes, lo que hacen es prevenir las enfermedades, disminuir la cantidad de discapacidades, porque no se va a presentar en toda la población. Por ejemplo, como el polio. En el polio la gente quedaba totalmente discapacitada. Era una enfermedad terrorífica desde ese punto de vista, porque no los mataba, pero sí los dejaba en muy mala situación. En una época donde la rehabilitación no estaba al alcance de las personas, ni siquiera de la humanidad. Esto fue posteriormente que se fue dando. Las defunciones, las muertes prevenibles por vacunación han aumentado. Ahora miremos temas como el cáncer cervical. Ese cáncer cervical que mata muchas mujeres año con año, pero que gracias a la introducción de la vacuna contra el papilomavirus hemos logrado vencer en muchas ocasiones este cáncer cervical. La difteria, la hepatitis B, el sarampión, la parotiditis, la tosferina, la neumonía, y ya había hablado de la poliomielitis, igual que enfermedades diarreicas por rotavirus, rubeola y tétanos. Son múltiples las patologías, pero vacunar es bueno, inmunizar es mejor, pero recordemos esto, que es la inmunidad colectiva. ¿Eso qué significa? Que en la medida en que tengamos más personas vacunadas, vamos a lograr un efecto rebaño. Esto, explicarlo anteriormente, no era tan fácil, pero creo que el hecho de que haya surgido una patología, como es el caso del COVID-19, ayudó a la gente a entender la importancia de la vacunación, pero también hizo que surgieran viejos miedos. Recuerden que yo les he contado lo del tema de las vacunas y la realidad es que el estudio sobre el cual se fundan estos movimientos antivacunas son infundados. Es un estudio que de hecho está reconocido en la historia de la revista que lo publicó como un estudio mal hecho y fue retirado apenas una semana. Creo que no fue una semana, creo que fue un mes, pero fue retirado por las inconsistencias y porque no llenaba los criterios técnicos y científicos para poder sacar esas conclusiones. Es decir, ¿qué hizo la persona? Buscó personas que hubieran sufrido autismo o que tuvieran alguna otra patología del espectro autista y les preguntó si tenían vacunación. Obviamente eso sesga el estudio porque las personas que tenían la patología, pues todas tenían la vacuna. Eso no establece una relación entre la vacuna y el hecho de que presentaran unas enfermedades del espectro autista. No obstante, y es muy interesante, todos estos años de trabajar sobre las vacunas no han logrado eliminar ese mito y de hecho hay grandes movimientos de no vacunación. Es un poco psicótico, no voy a decirlo de otra manera porque la verdad es que
las vacunas han salvado demasiadas vidas para que todavía estemos preguntándonos si hay o no razón en la no vacunación y en estos movimientos de no vacuna. Bueno, cerrado este paréntesis, volvemos al tema de la inmunidad colectiva o de grupo o efecto rebaño. Es una protección indirecta, es decir, las personas que se vacunan contra una enfermedad infecciosa, cuando yo logro un porcentaje, y vamos a hablar del porcentaje, por ejemplo, que se recomienda por parte de la OMS en fiebre amarilla, logra proteger a una población y a toda ella. En el COVID-19 se establecieron niveles que eran más o menos del 70-80% y luego fueron subiendo porque realmente no teníamos estudios que nos dijeran cuál era el porcentaje específico. Teníamos otras patologías donde hablábamos del 95% de la población para lograr este efecto rebaño, es decir, como un efecto comunitario de protección. La OMS apoya que se logre esta inmunidad colectiva. ¿Y por qué? Porque en la medida en que yo vacuno más gente, no permito que se propague la enfermedad. Esto fue lo que pasó con el COVID-19. Al lograr estos altos niveles de vacunación, ya no quedaba tanta gente para infectarse. Luego, la propagación de la vacuna disminuyó, disminuyendo esas defunciones y casos innecesarios. ¿Cuánto puede ser el porcentaje? Como les decía, por ejemplo, en el sarampión se necesitaba del 95%, en la poliomielitis el 80%, y en general la población se debe aplicar, por ejemplo, en el COVID-19 estaban hablando del 70%, realmente eso aumentó un poco después. La verdad es que no se tenían estudios realmente de cómo debería ser. Lo cierto es que se deben vacunar tantas cuantas se necesite para poder detener el avance de la patología. Es un poco lo que estamos tratando de lograr con la fiebre amarilla a través de la vacunación. Digo tratando como país, aunque no sea un esfuerzo que yo esté haciendo directamente, sino contándoles ello. Muy bien. Es bien importante esta imagen, creo que nos muestra mejor cómo es el tema de la inmunidad de rebaño. Los puntos grises son personas no vacunadas, los puntos verdes son personas vacunadas y los rojos son personas enfermas. Cuando nadie se vacuna, los no vacunados rápidamente se enferman fruto de la contaminación con los enfermos. No importa cuál sea la vía. Recordemos que en la fiebre amarilla es por la picadera del mosquito que está infectado con el virus que lo lleva a otras personas. Luego, si hay personas enfermas, estas son fuente del inóculo para las otras personas. Cuando algunas personas se comienzan a vacunar, se propaga más lentamente la enfermedad, es decir, se ralentiza. Pero cuando muchísimos, el 95%, o depende de la patología, el porcentaje, están vacunados, esa patología no se propaga. ¿Por qué? Porque no tiene hacia dónde. Obviamente, esto implica que conocemos cómo es la historia natural de la enfermedad, que es algo de lo cual ya hemos hablado anteriormente. Existen muchos tipos de vacunas. Cada uno está diseñado para enseñarle al sistema inmunitario, a nuestro sistema inmunitario, cómo combatir a los gérmenes. Esto de estas enfermedades graves que provocan grandes daños. Cuando se crea una vacuna, se tiene en cuenta, uno, que el sistema inmunitario responde a ese germen, que quien necesita vacunarse contra el germen la pueda recibir y siempre es la mejor tecnología o enfoque para crear esa vacuna. Pero ¿cómo funcionan las vacunas y cuáles hay? Entonces tenemos algunas vacunas, como las de virus vivos atenuados. Entonces aquí viene el agente infeccioso, está debilitado, el sistema inmune se encuentra con él y al verlo y no morir frente a él, nuestras células de defensa crean anticuerpos. Y ya tenemos una respuesta inmunitaria contra la próxima vez que aparezca el virus. Por eso se excita el linfocito de memoria. Entonces las vacunas vivas se utilizan en una forma debilitada o atenuada, es decir, entregamos el germen muy debilitado para que nuestro sistema inmune lo pueda manejar, creando el anticuerpo. El que esté fuerte o no tiene que ver con el tipo de inmunidad. Así él esté débil, igual yo lo reconozco y puedo generar el anticuerpo. Ahora, si está fuerte, el gran problema es que me va a generar la enfermedad y ahí ya no voy a funcionar de la misma manera. Las vacunas inactivadas. Entonces, ¿qué pasa con el inactivo? Entonces, el agente infeccioso está inactivado, es decir, es una versión muerta del germen. Entonces, yo le muestro eso al sistema inmunitario
el linfocito crea el anticuerpo y queda en los linfocitos de memoria. Cuando vuelva a aparecer el, el virus, en este caso, yo ya voy a tener una defensa con un anticuerpo generado. Eso es cuando está inactivado, es decir, está muerto. Ahora, también se dan las vacunas de tipo de subunidades recombinantes. ¿Eso qué es? Las subunidades recombinantes son partes del virus, como polisacáridos u otras partes del germen. Entonces yo ya sé, pero esto implica mucho más estudio. En los anteriores, los dos anteriores era como se hacían inicialmente, pero hoy en día no es necesario, digamos, para todas las enfermedades, eso depende del tipo de enfermedad, utilizar todo el virus, sino que se parte y se encuentra qué es lo que es esa proteína o azúcar o parte de la cápsula que nosotros identificamos, que puede ser la parte que rodea al virus o al germen y que nos expone. En ese orden de ideas, esa proteína, al entrar en el cuerpo, el linfocito la reconoce como que no es propia, monta la respuesta de defensa, que es el anticuerpo, para poderlo marcar y queda en el linfocito de memoria. Ven en el modelo agente infeccioso y tiene esas proteínas o esos polisacáridos y respondemos contra él. Muy bien. Y están también los toxoides. ¿Qué es un toxoide? Es cuando tenemos una parte, ¿no es cierto?, que es la toxina. Entonces, las vacunas con toxoides utilizan la toxina. ¿Y qué es la toxina? Un producto nocivo del germen, que se fabrica a partir del germen y que causa una enfermedad. Obviamente, se crea inmunidad a esas partes del germen que causan la patología en lugar del germen en sí. Y esto significa que la respuesta inmunitaria va dirigida a la toxina y no al germen, porque lo que nos genera el daño es la toxina, como es el caso de toxinas de ciertos gérmenes que pueden generar daño directamente, no el germen, sino su producción de toxoides. Entonces nosotros generamos los toxoides, que son parecidos, el linfocito lo reconoce, crea el anticuerpo, no contra el germen, sino contra la toxina, y nos defendemos la próxima vez que aparezca esta bacteria con su toxina. Muy bien. Hay otro punto importante y es cómo eficazmente, cómo vemos la eficacia de una vacuna. La eficacia de una vacuna significa solamente que se probó en el laboratorio. Ahora, ¿qué es la efectividad de una vacuna? Refiere que se probó en un ambiente de la vida real, no en el laboratorio, ¿no? Entonces, eso pasa, por ejemplo, con la vacuna de la fiebre amarilla. Ya fue probada en el ámbito de real y del ambiente. Y una vez se ha hecho y comprobado en estudios y testeos, mostró su efectividad. Entonces, recuerden, la vacuna de la fiebre amarilla es tanto eficaz como efectiva, y eso es por el tiempo que lleva de estudio. Tiene 60 años de haberse creado. El hecho de que tenga 60 años no significa que sea, por ser vieja, no sea ni eficiente ni eficaz. Por el contrario, es una vacuna que a lo largo de todos estos años ha demostrado ser eficiente y efectiva para prevenir la fiebre amarilla. Recuerden que el virus de la fiebre amarilla es un virus de la familia Flaviviridae, que es el mismo que produce el dengue, el Zika y obviamente la fiebre amarilla. Estos son virus hermanos. Muy bien. ¿Qué tipos de vacunas o cómo es la vacuna que se creó contra la fiebre amarilla? La vacuna que se creó contra la fiebre amarilla es una vacuna del virus atenuado 17B. Es la única vacuna aprobada. A mano derecha ustedes encuentran el virus. Son estas partículas amarillas oscuras que aparecen allí. Ese es el virus de la fiebre amarilla, que es, como les digo, de la familia Flaviviridae. Pero bueno, es como les decía, una vacuna contra un virus vivo pero atenuado. Es decir, estamos infectando a las personas con el virus, pero un virus que no tiene la capacidad de infectarnos porque está muy debilitado. Ahora, es probable que se pueda presentar una infección de fiebre amarilla por la aplicación de la vacuna. Sin embargo, va a ser una infección de menor rango y cantidad, porque el virus no tiene realmente la capacidad para hacerlo. Pero el hecho de que sea un virus atenuado también implica
que para personas que no se puedan defender bien, ya vamos a ver cuáles son esas condiciones, se las voy a recordar, pues no es tan, tan recomendado aplicarla porque no va a tener cómo defenderse de manera adecuada. Muy bien. El uso extensivo de la vacuna de la fiebre amarilla ha sido múltiple. Se ha utilizado en muchos brotes de fiebre amarilla en todo el mundo, así como en viajeros que viajan a zonas endémicas. Luego, ese uso extensivo nos permite afirmar y tener muchos estudios de cuáles son, además del hecho de ser hecha hace 60 años, utilizarse desde hace 60 años, hace que tengamos la claridad de cuáles son los efectos adversos y cuáles son los efectos tanto adversos leves como severos. Muy bien. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, recomienda la vacunación contra la fiebre amarilla para personas que viajan a áreas de riesgo y quienes viven en las áreas de riesgo, que es la zona tropical y subtropical. Muy bien. Genera una inmunidad duradera. O sea, 60 años de estudios nos permiten, después de haberla aplicado durante 60 años, afirmar con tranquilidad que una sola dosis de vacuna del virus 17D atenuado de fiebre amarilla efectivamente proporciona una inmunidad no solamente duradera, sino posiblemente de por vida. Tenemos obviamente 60 años de estudio, lo que cual implica que si la persona tiene más de 60 años, pues no vamos a poder decir que dura hasta los 70, 80. En la medida en que lo utilicemos más tiempo, vamos a poder decir que va a ser de por vida. Pero lo más posible es que sea de por vida. Esos 60 años son muchísimos años. ¿Cómo se hace esa vacuna de la fiebre amarilla? Pregunta que me hicieron algunos de las personas que me he encontrado en otras partes del país donde han venido a preguntarme sobre estos temas. Voy a hablar un poquito de cómo se desarrolló esta vacuna. Recuerden que hacia 1648 la fiebre amarilla era una fiebre epidémica. En el año, y obviamente la fiebre amarilla impidió el desarrollo de muchos proyectos de ingeniería en muchos sitios donde había la posibilidad de ser picado por los zancudos que contenían este virus de manera salvaje en la selva. Recuerden que además de eso, el virus está en monos. Por ende, esto es una zoonosis, es decir, proviene de animales y la sufrimos los humanos. No podemos contaminarnos nosotros directamente entre un humano y otro, sino solamente a través del vector que está infectado y que lleva a la infección de las personas. Hacia 1927, muchos de los trabajadores pudieron aislar el virus de esta extraña epidemia. Hacia 1937, Max Taylor diseñó la vacuna YF-17B y posteriormente, en 1945, se lograron otras vacunas como la YF-17DD y la 17D204. Ya para el siglo XX existe un target inmunológico para la YF-17D, que es la vacuna que identifica efectivamente el virus de la fiebre amarilla y que es eficiente y eficaz para defendernos de ella. Luego se ha recorrido un camino muy largo frente a la fiebre amarilla. Yo he oído frases como, y creo que ustedes también, como todo tiempo pasado fue mejor. No es cierto en términos médicos. En términos médicos, estos son los mejores años. Alguien le preguntaba que si pudiera viajar en el tiempo, ¿a dónde le gustaría viajar? Y las personas que hicieron este tipo de encuestas encontraron que esta era una persona muy inteligente, decía que si él tuviera que viajar en el tiempo, viajaría a momentos donde tuviéramos vacunas y tuviéramos antibióticos. Antes de eso, la muerte era una posibilidad extremadamente amplia. Entonces, las vacunas y los antibióticos son de lejos no solamente un avance, sino nuestra mejor herramienta para vivir. La vacuna de fiebre amarilla 17 fue desarrollada hacia los años 30, como les comentaba, y Max Taylor recibió el premio Nobel en 1951 por ella. Es una vacuna atenuada y obviamente se logra haciendo una derivación del virus selvático de la fiebre amarilla, que es el que se coge para estos estudios. Y, como les decía, ha sido usada en el mundo de manera exitosa para prevenir la enfermedad. ¿Cómo se selecciona? Y eso es lo primero. Cuando tenemos allí el virus, lo primero que tenemos que hacer es hacer una selección y un aislamiento del virus.
El virus original se obtiene de un virus selvático de fiebre amarilla. Se aísla en el laboratorio a partir de muestras de sangre y tejidos de los primates. No se toma del mosquito, sino directamente del primate, que es el que tiene o que es el reservorio en este caso, no del vector. Se atenúa, que lo que hace es dilución del virus. En el proceso de atenuación, lo que pasa es que el virus pasa múltiples veces por un cultivirus o cultivos celulares específicos. Estas células, como huevos, como insectos o tejidos de animales. Eso es básicamente en donde se cultiva. Y a través de ese proceso, el virus pierde su capacidad de producir la enfermedad en humanos, pero mantiene su capacidad de inducir inmunidad, es decir, de generar que nosotros respondamos con anticuerpos a esta patología, que es, en este caso, el virus atenuado, que será la vacuna. ¿Cuántos pasajes se pueden dar? Pueden ser hasta 200 pasajes de cultivo, o sea que no es algo sencillo producir esta vacuna, para lograr que se atenúe, que disminuye su fuerza y que no pueda contaminar. Entonces, cuando hablamos de su atenuación, lo que estamos diciendo es que no sea capaz de infectar o desarrollar la fiebre amarilla en humanos, pero sí de despertar nuestra inmunidad. El cultivo es cuando cultivamos el virus, tenemos una versión atenuada y se cultiva en células madre de embriones de pollo o en cultivos celulares. Es por eso que cuando hablamos de embriones de pollo y hemos hablado de que pasa varias veces protegidos como células de los huevos, el tema es que eso hace, y recuerden de la posibilidad de que quien sea alérgico al huevo pueda ser alérgico también a la vacuna. Es por la forma de fabricación. Muy bien, estos cultivos específicos cuidadosamente controlados garantizan la pureza y la estabilidad del virus. Eso es supremamente clave. El virus que ha crecido en estos cultivos se recolecta, se centrifuga, es decir, se le da vueltas a gran velocidad y con mucha fuerza de gravedad para eliminar los contaminantes, porque ese podría ser un gran problema de las vacunas. Luego lo purificamos y se formula. ¿Qué es la purificación? Es eliminar los restos celulares de donde ha sido cultivado y otros componentes que no se desean. Podría haber una contaminación, por ejemplo, por, qué sé yo, metales pesados o cualquier otro tema, de manera tal que sea puro la sustancia que contiene el virus. El virus se diluye en un buffer estabilizante y se envasa en frascos de monodosis, es decir, frascos de 0,5 mililitros. Luego se hace un control de calidad y de pruebas. Esto es muy importante porque se van a probar los lotes de vacuna para ver si pasan las pruebas de calidad, que son muy estrictas. La potencia. Se asegura que tenga la cantidad adecuada de virus atenuados, porque de esa cantidad depende que yo pueda responder. Si yo suministro una cantidad muy escasa en los 5 mililitros, en los 0,5 mililitros, pues no voy a poder responder a ellos y no va a darse la inmunidad que necesito. En cuanto a la seguridad, es verificar que no haya contaminantes, esa es la prueba de calidad, y que haya compatibilidad inmunológica. Y la estabilidad es una prueba de estabilidad durante el almacenamiento para que éste no se degrade o se dañe el cultivo de virus. Hay un embalaje y hay una distribución del mismo. La vacuna se debe guardar en unos viales que son los que les he mostrado en algunas fotografías de la vacuna y se debe refrigerar. Por esto hablamos de cadena de frío. El virus tiene que estar entre 2 y 8 grados centígrados. Por ende, es la neverita con un termómetro que me permite asegurar que durante todo el tiempo ha sido estable la temperatura y se ha mantenido dentro de estos rangos. Por eso a veces la vacunación en ciertos sitios se vuelve más difícil. Si yo no puedo asegurar la cadena de frío, no voy a asegurar la calidad de la vacuna, a pesar de tener todos los pasos anteriores. La cadena de frío se vuelve supremamente importante. Una vez tenemos estas embalajes, se envía a los sitios de administración y podemos resumir en que la vacunación, perdónenme, algo alérgico me hizo estornudar, qué pena con ustedes, pero bueno, seguimos acá. Entonces, los pasos de la fabricación son aislamiento del virus, atenuación del virus por diluciones para que no produzca infección en los humanos, pero sí tenga desarrollo de inmunidad.
producción en células, multiplicación de este virus, purificación para quitar todos los elementos que no son de la vacuna y que no me sirven para la vacunación. Luego, envasado, control de calidad y distribución. Allí les dejo, obviamente, como siempre, las referencias. Ahora, ¿cómo se aplica la vacuna? La vacuna se aplica de dos maneras, o vía subcutánea, que es la vía preferida, aplicándola en el tejido graso debajo de la piel, o intramuscular. ¿En qué músculos? En los músculos deltoides, en el brazo de niños y adultos mayores y en el tercio medio del vasto externo del muslo en los niños. Las dosis estándar son de 0,5 mililitros para todas las edades. No es que por ser adulto más grande le demos más de 5 mililitros, con 0,5 es suficiente. La vacuna contra la fiebre amarilla se administra o se puede administrar simultáneamente con otras vacunas, excepto la triple viral, o sea, sarampión, papera, rubéola, donde se recomienda por lo menos dejar 4 semanas. Luego es importante que las personas que vacunan sepan este tipo de interacciones y qué deben hacer. Debe asegurar el uso de una aguja fina si se elige que vamos a aplicarlo vía intramuscular. Y se recomienda utilizar una aguja fina que es de 0,5 por 25 milímetros para maximizar el riesgo de que no se presenten hematomas. Eso es importante. 0,5 es el ancho, 25 milímetros es el largo de la aguja. Se debe aplicar presión en el punto de inyección y se recomienda aplicar una presión firme en el lugar de la inyección durante por lo menos 2 minutos para evitar la formación de hematomas. Es decir, yo aplico la vacuna, puedo haber cogido algún vaso, entonces yo aplico presión y la sostengo por lo menos 2 minutos. Es decir, esto no es vacune y salga, no, hay que vacunar y sostener la presión para evitar hematomas. Digamos que el hematoma eh, lo que genera es gran incomodidad y susto por parte de la persona que lo recibe, pero en realidad no nos va a cambiar el tema. Entonces la idea es que no se genere por la misma comodidad del paciente. Muy bien, ahora este paciente trabajador puede aplicarse la vacuna, que es gratis en todos los puntos de vacunación y sin barreras. Es decir, y viene que esto lo dijimos la vez pasada, pero ahora lo voy a explicar. El estado de afiliación a la seguridad social, la nacionalidad o el estatus migratorio no nos interesa, porque recuerden que estamos tratando de lograr que haya menos personas enfermas para que estemos cubiertos todos a través de la inmunidad de grupo. Por eso es tan importante la vacunación en las zonas donde la vacuna es prevalente. Se administra, ya lo vimos, por inyección, en una sola inyección. No es necesario repetirla. Y hemos dicho que es suficiente para conferir protección de por vida. Es muy perenne esta protección que nos confiere la vacuna de la fiebre amarilla. La recomendación es en personas que viajen a zonas de transmisión comprobada de fiebre amarilla. Ya vemos que existen mapas, cuando ustedes viajen pueden saber si estamos en estas zonas tropicales y subtropicales y que por la altura estamos por fuera, como es el caso de Bogotá, que está por fuera del alcance de los mosquitos que pueden transmitir el virus de la fiebre amarilla. La vacuna es segura, es eficaz y ya explicamos el por qué. Fíjense cómo estas palabras que no tienen un sentido per se, porque ¿qué es seguro? El seguro es que no me va a generar sino inmunidad, no me puede infectar en la mayoría de casos y es eficaz porque fue probada en laboratorio y en el campo. Fíjense cómo las palabras tienen un significado de profundidad en lo que estamos hablando. Perdón. La vacuna es también efectiva. ¿A partir de cuándo? Del 10º día de su aplicación. Pero alcanzar un máximo del 99% de protección a los 30 días de aplicación. Luego, no es aplicarla y viajar, sino planear el viaje y si yo puedo aguantar, tomar los 10 días para que suba mi inmunidad y si estoy en una zona endémica, pues no tener el peligro de que se me dé la enfermedad. Muy bien. Este es un vial de vacuna de fiebre amarilla, como les digo, se puede tomar o puede venir preenvasada. ¿A quién se aplica? A los menores o que tengan 9 meses hasta 19 años en todo el territorio nacional. Pero en aquellos territorios que son de alta prevalencia, recuerden que hablábamos de 9 meses hasta 59 años.
y en zonas como el Tolima se autorizó hasta los mayores de 60 y más allá, desde que estuvieran expuestos, por toda la reglamentación que se hizo en Colombia de este seguimiento. Recuerden que además de eso es importante que cuando viajemos a sitios endémicos nos van a pedir la vacunación, o cuando lleguemos de sitios endémicos a otros países nos van a decir, bueno, ustedes están vacunados con la fiebre amarilla, ¿para qué? Para que no lleven el virus a estas zonas. La OEPS recomienda la vacunación de rutina, por eso hablamos de 9 meses a 19 años. En los países endémicos ellos recomiendan desde los 12 meses de edad, pero realmente en Colombia se hace desde los 9 meses, que está bien, es una variabilidad válida. La idea es vacunar 10 días antes de viajar. Esto es la recomendación de la OMS-OPS, o sea, de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud. Tener un inventario de reservas de vacunas, siempre, de rutina, para poder mantener la vacunación. Priorizar la vacunación en áreas de riesgo, es decir, identificar las áreas de riesgo y vacunar contra ellas, en estas zonas. La cobertura en áreas urbanas, rurales y selváticas debe ser del 95%. Es decir, lo que nos concede inmunidad de rebaño es que tengamos por lo menos un 95% de protección. De 95% de personas vacunadas para que no se propague. Muy bien. Estrategias. Poblaciones no vacunadas son nuestro target. Grupos de riesgo laboral, es decir, quienes viajamos a áreas que puedan ser objeto de vigilancia por estar en área tropical y subtropical y que tengan la posibilidad de tener el mosquito selvático o de ciclo urbano. Y los grupos etarios de coberturas subóptimas, es decir, a donde no se ha dado la vacunación de manera eficiente. Recuerden que es posible que nos dé viremia, es decir, que el virus atenuado se multiplique y como respuesta a él yo debo desarrollar inmunoglobulina M y esta inmunoglobulina es la inducida por la infección. Es cuando se da el pico, generalmente 2 semanas después de la vacunación, que es como ustedes lo ven en la gráfica que les muestro al lado. Estos niveles de anticuerpos pueden disminuir, pero aunque esté el pico alto y luego disminuya, igual nos concede inmunidad, que es lo que queremos de la vacunación. Yo ya les había presentado esta información del Infobae, pero este es actualizado a 21 de mayo, que es uno de los boletines más recientes. Es del 21, luego está informando del 20 de mayo. Van 92 casos del 24 al 2025, con 40 fallecidos. Y en el 2025, a la fecha, 69 confirmados, con 29 fallecidos. Y ustedes ya pueden ver las diferentes áreas donde en Colombia se está generando. Les dejo estas cifras para que las puedan mirar. Es posible que se den infecciones de fiebre amarilla por el virus. Bueno, esta es una revisión sistemática, un metaanálisis, es decir, desde el año 1936 hasta el año 2023 se revisaron todos los estudios de infecciones irruptivas de fiebre amarilla en personas vacunadas. Incluyó estudios de cohortes, serie de casos, informes epidemiológicos y muchos registros y documentación. Se hizo el estudio y se llegó a las siguientes conclusiones, que es lo importante. Ahí está el estudio para que lo puedan revisar. Que la proporción de infecciones confirmadas de fiebre amarilla en vacunados fue muy baja. Recuerden que cuando les comentaba la historia, ellos dijeron que era entre el 2 y el 3%. Hecho todos los estudios y sistematizados, es decir, en una revisión sistemática, se dijo que era aproximadamente el 3%. Confirmó lo que Jenner había estudiado y lo que habían hecho estas personas en cuanto a la vacunación. Se encontró además de eso que los pacientes entre 3 meses y 3 años, antes de enfermar vacunados, desarrollaban esa posibilidad, solamente el 3% de vacunarse. No se detectaron casos confirmados en individuos que hubieran sido vacunados hace 10 años o más, lo cual sugiere que la inmunidad conferida es de por vida. O sea, el hecho de que digamos que en algún momento se dijo 5, luego 10 y ahora de por vida, no es algo que se haya acomodado para no dar vacunas. Es que efectivamente los estudios señalan que da protección de por vida. La evidencia indica que las infecciones posteriores a la vacuna de fiebre amarilla son poco frecuentes y no aumentan la frecuencia después de una década después de la vacunación. Es decir,
se mantienen en el tiempo estables en cuanto a los estudios. Recuerden que está contraindicada la vacunación. ¿En quiénes? En niños menores de 6 meses. En mujeres en embarazo se desaconseja durante el embarazo la vacunación, pero si el riesgo de exposición a fiebre amarilla es muy alto, se puede considerar la vacunación. ¿Quién lo debe hacer? El ginecólogo. La inmunodepresión, pacientes que tengan. ¿Qué significa inmunodeprimido o inmunocomprometido? Que no se defiende de manera adecuada. Entonces, en quienes no está indicada la vacunación. Ya les decía por qué, porque es un virus atenuado, pero que puede llegar a generar en una persona debilitada la patología, aunque las diluciones hacen que no sea viable, pero se desaconseja en quién, en pacientes VIH sintomáticos, que tengan un recuento de células CD4 de 200. Recuerden que los pacientes con VIH se hacen un seguimiento muy estricto de su CD4, que es sus células de defensa. Cuando bajan por menor a 200 es una persona que está muy vulnerable. Personas con cáncer no se defienden de manera adecuada. Los trasplantados les damos medicamentos para que no se defiendan, luego no se pueden defender. La radioterapia, porque son pacientes en cáncer que se debilitan. En general, inmunodeficiencias congénitas o adquiridas. Existen de muchos tipos, la paraparesia espástica del Pacífico, en fin, hay varias enfermedades que reducen la posibilidad de la defensa. La alergia. Recuerden que las personas que son alérgicas al huevo o a las proteínas del pollo o a la gelatina no, digamos, pueden tener alergia cruzada. Y ya vimos por qué. Porque el cultivo se hace en células con huevo, de huevo, proteínas de pollo y en un gel, lo cual explica esto que ya les había dicho. Fíjense cómo la idea es profundizar el conocimiento para que nos quede más fuerte. El timo, pacientes que tengan, que hayan sido timectomizadas, es decir, que le hayan quitado el timo o que tengan enfermedades del timo, tampoco son elegibles para tener esta vacuna. Pacientes con miastenia gravis, pacientes con reacción anafiláctica, ya la vimos, pacientes que tienen en el momento de la vacunación, que esto es importante. Si yo al momento de vacunarme tengo fiebre alta o moderada o una infección aguda, lo mejor es retrasar la vacunación hasta que se haya recuperado. Si la persona fue vacunada contra el cólera o la fiebre tifoidea, hay que dejar mejor un intervalo de 3 semanas. Y ya vemos que lo mismo pasaba con la gripe viral, dejar 3 semanas para poder proceder a vacunar contra la fiebre amarilla. Recordemos que hay efectos adversos, sí, el dolor en la zona de inyección, la fiebre, el dolor de cabeza, los dolores musculares, el malestar general y la fatiga o astenia. Existen muchos efectos adversos, unos muy poco frecuentes hasta unos muy infrecuentes. Efectos graves que se pueden presentar, que le dé insuficiencia renal o hepática a la persona con la vacuna, reacciones neurológicas, encefalitis, Guillain-Barré y reacciones graves inmunológicas o anafilácticas, es decir, de alergia. Eso es viable y es posible, pero no tan frecuente. Y bueno, hoy hemos terminado un ciclo de 6 conferencias acerca de la fiebre amarilla, explicando de manera detallada todos los aspectos de las mismas. Así que, Paolita, no sé si tengas preguntas o si procedemos a hacer la segunda y última evaluación del día. Y no digamos evaluación, sondeo, como dices tú, me parece mucho más amable. Listo, doctor. Bueno, tenemos varias. La que más se enfoca es, buenos días, ¿cuántas vacunas máximo puede aplicarse una persona en caso tal que pierda el carnet? No, la idea sería que reporte que ya fue vacunado y si tiene certeza no necesita más. No se apliquen vacunas extras, no vale la pena. Pero si se la quiere aplicar una vez más, no hay problema. Es preferible no volverlo a hacer. Pero una está bien, digamos que no hay estudios que señalen que sea malo que se apliquen varias veces. Va a subir la inmunidad, pero no es necesario. Listo, doctor. Bueno, ¿es necesario aplicar la dosis de refuerzo de la fiebre amarilla para cuando uno viaje a zonas de alta propagación? No, si tienen la vacuna, les concede inmunidad de por vida. Recuerden, esta es una vacuna extremadamente vieja, tiene 60 años y esa vejez le da sabiduría. Luego, con una sola es suficiente, no es necesario reforzar. Tranquilos, vayan si tienen su vacuna. De hecho, yo lo he hecho, yo tengo mi vacuna y he podido ir sin problema.
Listo, doctor. Muchas gracias. Continuamos entonces con nuestro sondeo final. Muchas gracias, Paulita. Primera pregunta. ¿La vacuna de fiebre amarilla es A, un toxoide, B, virus vivo atenuado, C, recombinante, D, ninguna de las anteriores y D, todas las anteriores? Daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados. A, un toxoide 8%, B, virus vivo atenuado 74%, C, recombinante 1%, D, ninguna de las anteriores 2% y E, todas las anteriores 14%. Doctor, esta primera pregunta, ¿cómo nos fue? Efectivamente recuerden que esta es una vacuna de virus vivo atenuado, el 17D. Solamente le dejan 17D a pesar de que se dieron cuenta que tenía otras letricas alrededor, pero es 17D. Pasamos de una respuesta positiva y buena, que es la B, del 66% al 74%. Luego aumentó nuestro nivel de respuesta. Felicitaciones. Listo, doctor, muchas gracias. Continuamos con nuestra segunda pregunta. De la aplicación de la vacuna fiebre amarilla, A, es tomada, B, puede ser intramuscular o subcutánea, C, se aplica en el abdomen, D, ninguna de las anteriores y D, todas las anteriores. 15 segundos y conocemos los resultados. El silencio está amplio, ¿no, Paulita? No se escucha ni una mosca. Sí, señora, así es. Doctor, estos son los resultados. A es tomada 1%, B puede ser intramuscular o subcutánea 97%, C se aplica en el abdomen 0%, D ninguna de las anteriores 0% y E todas las anteriores 1%. Esta segunda pregunta, ¿cómo nos fue, doctor? Pues excelente. Yo no pensé que fuera posible levantar el porcentaje porque la vez pasada fue del 94% la respuesta. La respuesta en la segunda evaluación fue del 97, o sea, casi todos, 94, 97, muy buena. Exactamente, es intramuscular o subcutáneo. Listo, doctor, muchas gracias. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta. De la vacunación contra la fiebre amarilla es cierto. A es una vacuna desarrollada hace 5 años. B no tiene efectos adversos. C es una sola dosis. D ninguna de las anteriores y E todas las anteriores. 15 segundos y conocemos los resultados. Estos son los resultados. A es una vacuna desarrollada hace 5 años, 1%. B no tiene efectos adversos, 3%. C es una sola dosis, 92%. D ninguna de las anteriores, 1%. Y E todas las anteriores, 3%. Esta tercera pregunta, ¿cómo nos fue, doctor? Excelente, no pudo ser mejor. Imagínate que en la primera tuvimos un 79% que la respuesta C, una sola dosis, y ahora el 92% respondió que es una sola dosis. Creo que hemos logrado que los mensajes llegaran, Paulita. Muchas gracias a todos ustedes, a ti, Paulita, y les recuerdo que nos vemos la semana próxima en otro capítulo sobre el tema de discapacidad. Muchas gracias. Así Namaste. es, doctor Alonso. Muchas gracias por compartir con nosotros esta valiosa sesión. Nos veremos en futuras oportunidades. Queremos hacerle esta gran invitación para todos los habitantes del departamento de Santander para que participen con nosotros en el segundo Congreso Nacional en Salud Psicosocial, Cultura Humana para la Transformación Empresarial. Esto lo vamos a realizar en Bucaramanga el día jueves 26 de junio en un horario de 8 a 5 de la tarde. Tendremos experiencias interactivas, simuladores de realidad virtual, charlas inspiradoras con expertos, retos colaborativos y talleres prácticos. Escaneando el código QR que aparece en pantalla o copiando el enlace que aparece en el chat, pueden realizar la inscripción y participar. Lo mejor de todo, es certificado y no tiene costo. Los esperamos. De antemano, muchas gracias por su participación y acompañamiento. Les recordamos que pueden acceder a estas y muchas otras acciones educativas a través del Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades del conocimiento y más información sobre nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También encontrarán nuestros cursos de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 50 y 20 horas para que los puedan desarrollar con nosotros. Los invitamos a descubrir más sobre nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com.
El certificado de este evento web estará disponible para nuestros afiliados entre 1 y 8 días hábiles después de concluir la acción educativa y podrán acceder a él a través de nuestro portal Posipedia en la sección Educativa. Finalizamos nuestro espacio educativo dejándonos con el siguiente video de los hubs de innovación que ofrecemos para todos nuestros afiliados. Recuerda, estamos disponibles en Bogotá y Medellín. En el chat encontrarán el enlace para realizar la inscripción. Selecciona tu ciudad. No esperes más para participar. Que tengan un excelente día. Positiva Compañía de Seguros te invita a vivir una experiencia única en el Hub de Innovación en Educación Inmersiva. Podrás capacitarte de forma gratuita usando simuladores de realidad virtual para enfrentar situaciones como trabajo en alturas, espacios confinados, manejo de extintores, seguridad vial y mucho más, todo en un entorno seguro y controlado. Esta formación está dirigida a trabajadores, directivos, responsables de SST y profesionales que quieran fortalecer sus habilidades y contribuir a una cultura de prevención moderna y efectiva. Podrás participar de manera individual o reservar el espacio exclusivamente para tu empresa. Escanea el QR que aparece en pantalla o copia el link que dejamos en la sección de preguntas. No te lo pierdas. Acércate al hub de tu ciudad, inscríbete y transforma la manera en que aprendes sobre seguridad laboral. ¡Te esperamos!